Vamos a retomar uno de los ejercicios que ya hicimos anteriormente, que era calcular el presupuesto de un viaje. Y en este caso vamos a organizar sobre todo la parte que calcula el presupuesto, vamos a realizar ese código mediante una función que nos haga ese trabajo. Básicamente el código va a ser el mismo, pero lo vamos a reorganizar utilizando el concepto de funciones. Recordamos brevemente el ejercicio. Aquí poníamos un nombre, elegíamos una duración del viaje en días, un destino y calculábamos un presupuesto. Entonces la idea va a ser que este presupuesto se calcule mediante una función y hagamos uso de ella. Recordamos un poco la estructura del ejercicio. Teníamos dos archivos. El primero era un formulario de datos, que es el que estamos viendo, que simplemente pedía la información al usuario, el nombre, la duración, elegir el destino y los checks para elegir cancelación, seguro de cancelación o de equipaje. De ahí pasamos a una página a calcular, realizaba todo el trabajo, es decir, recogía la información del formulario y iba calculando sobre la marcha el presupuesto. Bien, esto es la estructura actual. La idea es empezar a utilizar el concepto de funciones. Entonces, para ello vamos a intentar que todos los cálculos numéricos, lo que es calcular en sí el presupuesto, lo que hacíamos aquí en esta variable presupuesto, que lo haga una función independiente. Es decir, la idea sería crear una función calcular presupuesto que espere recibir los parámetros necesarios. En este caso, pues el destino, la duración, es decir, si vas a coger seguro de cancelación, seguro de equipaje, es decir, que reciba esos parámetros de entrada. Con esos parámetros de entrada calcula el presupuesto y lo devuelva, devuelva un valor numérico que sería el presupuesto. De tal forma que la página de calcular haría la recogida de datos del formulario, con esos datos llamaría a la función le devolvería el resultado y aquí lo mostraríamos. El código va a ser prácticamente el mismo, lo que vamos a hacer es redistribuirlo para usar el concepto de función. Vamos a empezar por crear un nuevo archivo, le vamos a llamar funciones, en plural, aunque solo vamos a tener una, pero la idea sería pues en un archivo aparte ir recogiendo las funciones que vayamos a utilizar desde el código principal. Esta página va a ser simplemente PHP puro y duro, es decir, aquí no va a haber nada de HTML porque la idea es que esto sea realmente operaciones, cálculos, es decir, todo lo que no tenga que ver con presentar datos en pantalla, es decir, simplemente ayudar a la página que se iba a presentar esos datos a hacer los cálculos. Básicamente la idea que hay por detrás es intentar separar digamos, el proceso de cálculo de la presentación. Es decir, que la página calcular realmente se encargue de recoger datos del formulario y de mostrar resultados, y esos cálculos intermedios los haga, digamos, ese ayudante que es el concepto de función. Entonces, visto esto, vamos a declarar la función y lo que vamos a hacer es llevarnos todo de la parte de calcular, de la parte actual. Vamos a intentar llevarnos todo lo que sea correspondiente a calcular el presupuesto. Pues por ejemplo, este array de precios, lo que son datos como el destino elegido, la duración, etcétera, van a ser parámetros de entrada, es decir, los recoge esta página, pero se los pasaremos a la función que hagamos aquí como parámetros de entrada y poco cosa más, es decir, el destino, todo eso van a ser parámetros de entrada. Y básicamente con estos datos la función ya podrá crear el presupuesto y devolverlo. Vamos a rehacer un poco el código y comentamos. Pues esto es un poco lo dicho, es decir, vamos a declararnos una función, en cada lenguaje tiene su formato. En este caso en PHP empezamos siempre con la palabra función, como vemos aquí. El nombre es libre, yo le he llamado calcular presupuesto, es decir, siempre elegimos un nombre un poco acorde a lo que va a hacer la función. Y esto sería lo que llamamos parámetros de entrada, es decir, todos los datos, las variables que le hacen falta a la función para poder hacer su trabajo. En este caso, ¿qué nos hace falta? Un destino, que será un valor 0, 1, 2, Europa, Asia, América. La duración también es un número, entre 5 y 20, son datos que se recogen del formulario. Y luego dos variables, en este caso, pues he considerado más útil que sean booleanas, seguro de cancelación, seguro de equipaje, para indicarnos si el usuario ha elegido eso o no. Empezamos por definir una variable presupuesto igual a 0. El objetivo de esta función al final es
a quien le llame devolver ese dato, devolver el presupuesto. Es decir, inicializamos a 0, aquí habrá una serie de procesos con los que voy calculando ese presupuesto, pero el objetivo último de la función es devolver este valor, devolver un valor numérico correspondiente al presupuesto según los datos que me han pasado. Es una especie de calculadora. Lo más, el código es el que teníamos en la página de calcular, es decir, los precios que estoy manejando según el destino. El presupuesto ya se va incrementando según estos precios y la duración, que es otro dato que me pasan. Y luego, por último, pues compruebo si elige seguro de cancelación, le sumo el coste, y si elige seguro de equipaje, le sumo ese coste. Entonces el código básicamente es el mismo, pero si os fijáis aquí no hay nada de presentación, no hay nada de HTML, es decir, simplemente son cálculos para poder devolver el valor numérico, es decir, el presupuesto según los parámetros de entrada obtenidos. ¿Vale? Vamos a pasar ahora a la página calcular y vamos a ver cómo queda al final el código utilizando esta función. En primer lugar, importante, para poder hacer uso de esta función tenemos que incluir este archivo de funciones. Entonces lo vamos a hacer con la instrucción, con la función php require. Teníamos dos, include y require, include y requiere. De ellas dos nos vamos a decantar por require porque, bueno, recordamos un poco la diferencia es que este archivo es necesario, es decir, si no lo tengo, no sigas, no muestres ningún dato porque no puedo acabar. Es decir, hay veces que pues hay archivos que no son fundamentales para la presentación de los datos o mostrar información. En este caso es requerido, es decir, mi objetivo es dar un presupuesto, si en este archivo donde está la función que necesito no puedo dar. Entonces en este caso voy a optar por la versión require y aquí el resto de código que he dejado en esta página va a ser el que necesito para poder mostrar la información al usuario. Es decir, por ejemplo, los nombres de los destinos, recogemos los datos del formulario, es decir, la página primera era un formulario donde el usuario introduce los datos, pues dime qué nombre ha metido, el destino y la duración. Esto, como vemos, van a ser los parámetros de entrada de nuestra función. Luego también ya por último comprobamos a ver si ha elegido algún tipo de seguro. Como eran botones tipo check, si viene del formulario este campo es que lo ha marcado, con lo cual quiere seguro de cancelación, y si no viene es que no lo ha marcado, con lo cual no lo quiere, true o false. Lo mismo con el seguro de equipaje y llegados a este punto ya tengo toda la información para poder llamar a la función calcular presupuesto. Entonces el formato es el siguiente. Recordamos que la función calcular presupuesto recibe 4 parámetros, numérico, numérico, boolean, boolean, y devuelve un valor, con lo cual la forma de utilizar esa función es la siguiente. El nombre de la función, espera 4 parámetros, aquí se los estoy pasando, el destino, la duración y 2 booleanos si quiere seguro de cancelación o de equipaje, y esa función va a devolver un valor, con lo cual ese valor lo tengo que depositar en algún lado, en este caso en una variable de presupuesto. Entonces el formato de utilizar una función cuando esa función hace un return, es decir, cuando devuelve algo, es ese valor que devuelve asignarlo a una variable. En este caso presupuesto. Como vemos, estos nombres son libres, es decir, al final llamar una función es como un proceso de encadenado, vamos a llamarle así, con lo cual, bueno, pues un poco por comodidad, por saber un poquito que el orden de las variables y que coincidan, les he llamado muy parecido o igual. De hecho, no les he llamado a todas igual, destino y duración se llaman igual, pero aquí he puesto seguro cancel, seguro equipaje, y aquí va seg cancel, seg equip. Entonces, como vemos un poco, las variables de una página no tienen por qué coincidir con el nombre de los parámetros de la función. Lo que es importante es el orden, es decir, primero le paso destino, luego duración, seguro de cancelación, seguro de equipaje. Entonces, ese es el orden en el que tengo que pasarle esos datos. Que luego esto se llame $destino o se llame $dest, no tiene mayor importancia. Bien, entonces los parámetros de entrada, la función, y como esa función devuelve un resultado, preparo una variable donde dejar este resultado. El código por lo demás es el mismo, es decir, aquí ya llega la parte donde presento los resultados y como vemos un poco el objetivo es ese, es decir, que la página calcular se prepare para recibir los datos, pero los cálculos se encargue, digamos, otro especialista, una función especializada en ello y diseñada a medida.
Eso es un poco la idea. Vamos a ver cómo sigue funcionando. Aquí vemos que la página sigue funcionando. Bueno, pues esa es un poco la idea. El diseño de funciones no es algo que sea riguroso, es decir, cada programador puede tener su forma de pensar, pero la idea, básicamente la idea fundamental es que aquí no haya nada relacionado con la presentación, es decir, que sean cálculos. Es decir, aquí no tenemos por qué poner que aquí pongo algo en negrita o que va en una tabla, es decir, eso se lo vamos a dejar un poco lo que es la parte de presentación, se lo vamos a dejar a la otra página de calcular, y el objetivo de las funciones es ayudarnos con operaciones, ayudarnos con cálculos o con la lógica que se llama del programa.